fuerza cuando sintamos que no tenemos ninguna. Pero yo quiero perseverar en ti. Acercaré con confianza, Dios de toda gracia, ante ti me humillaré. Cuando mis debilidades quebrantan mi corazón, en mi aflicción te escucho decir dulcemente, Señor, bástate mi gracia, contigo estoy. Si el desaliento tocara mi puerta, tú me afirmas con tus promesas. Yo vivo por fe y no por lo que sienta. Tú me das paz en medio de la tormenta. Tu gracia me basta, tu poder se perfecciona en mi debilidad. Tu gracia me basta cuando yo soy débil. Tu poder obrará, tu gracia me basta, tu amor me sostiene. Mi Dios, tú tienes el control, tu ayuda daré. Es por eso yo descanso en ti. Sé que me estás perfeccionando en ti, y por eso descanso en ti.
en ti. Ven y descansa en mí, es lo que me dices hoy. Ven, acércate a mí y descansa, descansa en la sombra de mis alas.
nos anima, que nos fortalece, que nos consuela y traiga a nuestra memoria todas esas promesas escritas en su palabra que nos llenan de ánimo el corazón. ¿Cuántos saben de lo que estamos hablando? Y le damos gracias. Y tiene más palabra esta noche para nosotros, así que podemos tomar nuestro lugar y preparémonos para su palabra. ¿Dónde estás, hermanos? Qué bendición es nuestra poder alabar a nuestro Dios, poder expresarle a través de su alabanza, poder declarar Señor, sean bienvenidos, hermanos, tengan buenas noches a esta casa de oración Milpa Alta. También le damos la bienvenida a todos los que están conectando por medio de Facebook para que sean bienvenidos, tengan muy buenas noches. Queremos saber si alguien nos visita por primera vez, si puede levantar su mano para darle la bienvenida. Todos somos de casa. Bien. Les informamos que los días martes y viernes a las 8 de la noche y domingos a las 8:30 de la mañana se lleva a cabo el tiempo de oración para que nos unamos, hermanos. Recuerden que somos Casa de Oración Milpa Alta. Les informamos que los días jueves se lleva a cabo el servicio general a las 7 de la noche con la serie El fruto del Espíritu Santo basada en Gálatas 5, 22 y 23. Este jueves el tema de la enseñanza será el fruto del Espíritu es mansedumbre, basada en Gálatas 5:23. Esta enseñanza es presencial y transmitida por Facebook Casa de Oración Milpa Alta. A todas las mujeres se les informa que el servicio de mujeres entre amigas se lleva a cabo los días sábados a las 11 de la mañana. Esta enseñanza es presencial y transmitida por Facebook Casa de Oración Milpa Alta. A todos los matrimonios se les informa que el servicio de la vida matrimonial se lleva a cabo una vez al mes en día sábado, para que estén atentos. Esta enseñanza será presencial y transmitida por Facebook Casa de Oración Milpa Alta. A todos los padres de familia se les informa que las actividades de iglesia infantil se llevan a cabo los domingos a las 11 de la mañana en calle Cerrada Jalapa, número 27 del pueblo de San Juan Tepenáhuac. Los requisitos para la estancia en iglesia infantil son que el niño debe estar totalmente saludable, deberá traer su cubrebocas, careta, deberá traer agua y lunch. Asimismo, no se permite la estancia a personas adultas. Deberán entregar a sus hijos en la entrada de la casa y ahí mismo se les entregará al finalizar el servicio. Los niños deberán traer su Biblia, cuaderno, lápices y colores. Los bebés deberán traer su pañalera y su leche. No se permite traer juguetes personales. Para mayores informes, favor de comunicarse al número en pantalla. Asimismo, se hace una invitación a servir en iglesia infantil. Para mayores informes, favor de acercarse a la hermana Silvia o comunicarse con el número que aparece en la pantalla. Hermanos, les informamos que se está cursando el primer trimestre del Instituto Bíblico presencial y en línea con las materias Fundamentos de la Doctrina de Cristo y la importancia de la oración, que son presenciales los domingos a las 9 de la mañana y a las 10:20. Los atributos de Dios, nuestra declaración de fe y el Antiguo Testamento, todos son por línea. Les pedimos que estén atentos cuando se abra el nuevo trimestre y se inscriban. Para mayores informes, acercarse con el pastor Raúl o bien al número que aparece en la pantalla. Es importante, hermanos, que nos vayamos inscribiendo, así que apúntense aquellos que no están participando fuera del instituto. También les informamos que los días domingos se lleva a cabo el servicio general a las 11:30 de la mañana con la serie Un camino aún más excelente, basada en 1 Corintios 13, del 4 al 7. Este domingo el tema de la enseñanza será El amor no guarda rencor, basada en 1 Corintios 13, 5. Esta enseñanza es presencial y transmitida por Facebook Casa de Oración Milpa Alta. A todos los jóvenes de 12 años en adelante se les informa que el servicio de la iglesia juvenil se lleva a cabo los días domingos a las 11 de la mañana. Daremos inicio con una nueva serie titulada Caminando con Jesús, basada en el Evangelio de Juan. A toda la iglesia se les pide participar en la ofrenda de amor misionera.
la cual pueden depositar en el alfolí que está en la mesa del hermano asistente de pastores. Se hace un llamado a toda la iglesia a servir en el ministerio de Ujieres. Para mayores informes, favor de acercarse con la hermana Silvia a finalizar el servicio. Hermanos, si alguien tiene alguna necesidad de oración, consejería o administración, favor de acercarse con la hermana Silvia a finalizar el servicio o bien comunicarse al número que aparece en la pantalla. El Ministerio de Misericordia hace un llamado a toda la iglesia para apoyar en la donación de víveres, ropa, calzado y cosas materiales. Asimismo, se hace un llamado para servir en este ministerio de misericordia y de oración. Para mayores informes, favor de acercarse con la hermana Silvia a realizar el servicio. Hermanos, si alguien desea hacer alguna donación en efectivo, lo puede hacer en las cuentas que aparecen en la pantalla. Y pueden seguirnos en las páginas de Facebook, YouTube de la Iglesia Casa de Oración Milpa Alta. Hermanos, como una iglesia en orden, debido a la pandemia de COVID, debemos seguir las medidas preventivas dentro y fuera de la congregación. Debemos usar cubrebocas, gel antibacterial, lavarse las manos frecuentemente, respetar la sana distancia y evitar saludarse de beso o de mano. Les hacemos hincapié que incluso al salir de la congregación debemos mantener estas medidas por prevención y protección de todos. A toda la iglesia se les pide se ocupe de traer su Biblia, cuaderno y pluma para sus anotaciones. Por último, a toda la iglesia se les pide por favor apagar o poner en vibrador su celular para no interrumpir en la predicación. A continuación vamos a orar, hermanos, si gustan ponerse de pie y me acompañan en el libro de la carta de Gálatas 5:23. Vamos a orar. Dice Gálatas 5:23. Mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Sabemos que el tema de hoy es mansedumbre, humildad. Oremos porque la iglesia practiquemos la humildad, hermano, practiquemos la mansedumbre. Y también vamos a orar por la necesidad de una persona, Daniela Modesto Ortega, esta persona, para que igual Dios obre en su corazón y ella pueda aceptar a Cristo por la salvación de su alma, que pueda aceptar a Cristo y tener ella esa comunión con Dios. Oremos para que Dios tenga misericordia de ella como lo ha tenido con nosotros. Señor Dios y Padre nuestro, te damos gracias, bendito Dios, en esta noche, Señor, que nos has permitido estar aquí nuevamente, Padre, en este lugar, buscando, Señor, escuchar, Señor, este mensaje que tratamos en este día. Sabemos que como iglesia, Señor, necesitamos aprender a ser mansos, Padre. Necesitamos aprender a ser humildes. Ayúdanos, Señor, te rogamos. Te rogamos, Padre, que tú seas con nosotros para que vayamos aprendiendo cada día a esforzarnos, Señor, para conocer lo que es la humildad y practicarla, Padre. Asimismo, Señor, también te rogamos por Daniela Modesto Ortega, Señor, porque tú tengas esa misericordia que has tenido con nosotros, Padre. Tu palabra dice que todas las almas te pertenecen y esta alma también te pertenece a ti, Señor. Te rogamos, Padre, para que tu Santo Espíritu, Señor, la redarguya a ella, Señor, y que pueda hacerle ver, Señor, su condición humana, Padre, y la necesidad de ti, Señor. Te rogamos, Señor, por esta persona, para que tenga, Señor, la salvación en tu bendita palabra, Padre. Padre, así también te damos gracias por el pastor Raúl, que esta noche, Señor, ha de compartir tu palabra, Señor, para nosotros. Te rogamos, Padre bendito, que abra nuestro entendimiento, abra nuestros ojos espirituales, Señor, y que entendamos lo que tú nos vas a hablar, Señor, para que podamos poner por obra todo lo que tú hagas con nosotros en esta noche. En nombre de tu Hijo Jesús, te damos gracias, Señor, que así sea. Amén y amén. Puedes sentarse. Buenas noches, Dios les bendiga, ¿cómo están? Gracias a Dios, ¿verdad? Por este tiempo que nos permite el Señor. Y bueno, vamos al tiempo de la palabra. Seguimos con la serie El fruto del Espíritu Santo, ¿verdad?
y hoy vamos a ver mansedumbre, fruto del Espíritu. Por favor, vamos a Mateo capítulo 5, versículo 5. Dice nuestro Señor Jesús cuando estaba en el Sermón del Monte: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Quiero decirles que la humildad o la mansedumbre es la octava característica que aparece enumerada en la lista del fruto del Espíritu en Gálatas 5, 22 y 23. Vamos para allá, por favor. Gálatas capítulo 5, versículo 22 y 23. Dice así, Gálatas 5, 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu, y lo describe Pablo, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Entonces, quiero decirles que de hecho el Señor Jesús en el Sermón del Monte declaró esta bienaventuranza para aquellos que reflejan esta cualidad. ¿Y qué está haciendo el Señor Jesús? Fíjense, les está prometiendo que de ellos serían los que heredarían la tierra prometida. ¿Cuántos dicen amén? Así es. Ahora, bienaventuranza que está tomada del Salmo 37:11, por favor, vamos para allá. Esta bienaventuranza se tomó del Salmo 37:11. Dice el salmista ahí en Salmo 37:11: pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia ¿de qué? De paz. ¿Quiénes? Los mansos, ¿verdad? Aquí hay una promesa, pero hay una condicionante también. Dice los mansos, que es la condicionante, los que son mansos, ¿sí? ¿Cuál es la promesa? Que van a heredar la tierra y aparte se recrearán con abundancia de paz. Y es una paz que sobrepasa todo entendimiento, que aún en medio de las tribulaciones, de las aflicciones, de las pruebas, de la escasez, hay paz en tu corazón. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Por qué? Porque tu actitud es una actitud de ser manso. Algunos desde por aquí están pasando por sus pruebas, ¿no? Ya me han platicado algunos, ¿no? Y oramos por ustedes, créanme. Y le pedimos al Señor que les dé sabiduría, que los llene del Espíritu Santo para que vayan pasando esas pruebas y se vaya formando este fruto en sus vidas, se vaya desarrollando, no formando, desarrollando. Porque el fruto del Espíritu es cuando el Espíritu Santo está en nosotros, ya está el fruto, ahora hay que desarrollarlo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Sí, hermanos. Por eso estas palabras, no cabe duda que la humildad o la mansedumbre es estimada en gran manera a los ojos de Dios. Las palabras griegas que se traducen en el castellano como humildad, fíjense bien, son muy difíciles de definir. ¿Por qué? Porque no hay palabras exactas para describirla. Y el diccionario de la Real Academia define la humildad como lo siguiente, fíjense: es una virtud que consiste en el conocimiento de las propias limitaciones y debilidades. Es una virtud que consiste en el conocimiento de las propias limitaciones y debilidades y en obrar de acuerdo con este conocimiento o en actuar de acuerdo con este conocimiento. Eso dice el diccionario de la Real Academia, ¿verdad? Ahora, ¿qué dice el diccionario bíblico? Bueno, con respecto a humildad, el diccionario bíblico dice que es sumisión, modestia, reconocer la verdad, aceptar la propia realidad delante de Dios y de los hombres. ¿Y cómo nos cuesta, sí o no? Aceptar la realidad de que tenemos limitaciones y debilidades a veces delante de los hombres, y que esas limitaciones o debilidades nos llevan a ofender a otro, y cuando viene el otro a hablar contigo, ¿cómo nos cuesta reconocer o aceptar la realidad de que hemos ofendido? Porque luego nos justificamos: no, sí te dije, pero tú empezaste.
Y ahí ya no hay humildad, ¿se dan cuenta? Ya nos echamos la bolita de ping pong, ¿no? Para allá, para acá, para acá, para allá, y es el cuento de nunca acabar. Entonces, esto dice el diccionario bíblico: aceptar la propia realidad delante de Dios y de los hombres. ¿Y cuál realidad vamos a aceptar? Fíjense, de que somos polvo y al polvo volveremos. Un día vamos a volver al polvo. Muchos no quieren aceptar esta realidad tampoco. Sí, un día me voy a morir, pero ahorita no. Y aquí estoy. ¿Sí, no? Algunos hablan así, por el orgullo, la jactancia y la arrogancia que hay en ellos. Yo le decía hace ratito a un hermano, porque íbamos manejando, y le decía, déjeme pongo el cinturón, porque no me siento Superman, ¿no? Tengo que ponerme el cinturón en el carro, porque a lo mejor yo voy manejando bien, pero no falta que llegue otro. Y si traigo el cinturón, pues me va a ayudar. ¿Por qué? Porque en cualquier momento, hoy estoy aquí, mañana, quién sabe, tengo que aceptar. Por lo tanto, tengo que tomar mis precauciones. Ahora, ¿qué nos deja ver el Señor Jesús? Que esta es una grande virtud que determina un factor muy importante para llamar la atención de Dios. De hecho, es al corazón humilde que Dios no puede rechazar. ¿Se acuerdan de David? Cuando él habló en el Salmo 51, al corazón contrito y humillado, no lo desprecies. Cuando un corazón está humillado es porque está entendiendo realmente la realidad de su propia vida delante de Dios, de que es polvo y al polvo volverán. Y es donde nos humillamos y reconocemos: Señor, mi vida está en tus manos, haz de mí tu voluntad. Y ese corazón humilde Dios no lo rechaza. Y son los humildes los que ganan, fíjense bien, su favor en esta tierra. ¿Cuántos dicen amén? Así es. Caso contrario a los orgullosos, a los cuales ni siquiera dice la Biblia que Él los voltea a ver. Ahí lo dice, Salmo 138:6, por favor. Salmo 138:6. 138:6. Porque Jehová es excelso y atiende ¿a quién? Al humilde. Lo atiende. ¿Se dan cuenta? Mas al altivo, ¿qué hace? Lo mira de lejos. Fíjense, ayer voy a ilustrar esto con algo que me pasó a mí. El día de ayer yo salí en la noche a hacer un trámite a las computadoras. Ya eran como las 9 de la noche más o menos. Y ya de regreso me encontré sobre el camino una persona que estaba bebiendo junto con otra. Y entonces esta persona me titubea, ¿no? Me dice, ¿qué onda? ¿Qué? Y le digo, ¿qué pasó? ¿Qué tal? Y dice, ¿qué? ¿De qué las rolas o qué? Así, ¿no? De esos chavos banda, ¿no? Y le digo, no, pues nada más aquí saludándote un rato, ¿no? Y reconocí a la otra persona que estaba con él. La otra persona que estaba con él, siempre que lo encuentro, le predico la palabra y de repente como que sí recibe. Pero nunca había platicado con él y se me puso en un plan bien fuerte, ¿no? Y me dice, ¿y qué? ¿A qué te dedicas? ¿O qué onda? ¿O qué? Y le digo, no, pues nada más ando compartiendo la palabra y pues así como le he compartido a este amigo. Y me dice, dice, ¿a poco sí a mí me has compartido? Y me dice, a ver, quítate el cubrebocas, y que me quito el cubrebocas. Y le digo, ¿te acuerdas que te he compartido del Evangelio y que Cristo te está llamando? Y me dice, ¡ay, no me digas eso! Dice, son como espadazos ahorita en mi alma, ¿no? Y se empieza, porque sabía, su conciencia lo estaba acusando. Y el otro empieza, ¿a poco sí? Muy aleluya, muy bueno, ¿no? Me empezó a atacar. Entonces yo dije, Señor, ayúdame, para no ser provocado también en la carne y caer en el gancho de la carne, de sentirme algo. Y le digo, no, simplemente pues yo lo que hago es hablarle del Señor. El Señor verdaderamente no retarda su promesa y está llamando a muchos al arrepentimiento. Y se empezó a burlar. Y total de que el otro se molestó y le dice, no, con él no te metas. Y le digo, no, déjalo, no le vayas a golpear ni nada. Le digo, déjalo. Y agarró el otro y se enojó. ¿Y saben qué hizo? Se fue.
Entonces entendí que sí es verdad. Dios al humilde, ¿qué hace? Lo atiende, pero al orgulloso, al altivo, al soberbio, ¿qué hace Dios? Es más, te digo algo, no soportan. Cuando una persona en su corazón está lleno de orgullo, de soberbia y autosuficiencia, no soportan la presencia de Dios. Se van, se sienten incómodos. Entonces, es bien importante para nosotros considerar esto. ¿Cómo es nuestra actitud hacia con Dios? Dios quiere que todos los días desarrollemos este fruto, ¿sí? Veamos más a detalle el significado de estas palabras en su original, de la humildad. Efesios 4:2, por favor. Efesios capítulo 4, versículo 2. ¿Cuántos quieren que Dios los atienda? Digo, o sea, nos ayude, ¿sí me explico? Que Dios nos ayude. Entonces, ¿qué debemos de tener? Un corazón como Humilde. Dice Efesios 4:2. Fíjense Pablo, en la condición en la que se encuentra. Dice, yo pues, preso ¿en dónde? En el Señor. Se encontraba en la cárcel. Les ruego que anden como es digno de la vocación con que fueron llamados. Y describe Pablo cómo quiere que andemos. Con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Aquí el apóstol Pablo utiliza dos palabras en el mismo versículo, que son las que generalmente se traducen a lo largo de la Biblia como humildad o mansedumbre. En primer lugar, hermanos, aparece la palabra tapeinofrose, la cual se traduce como humildad. Tapeinofrose se traduce como humildad, porque dice que andemos como es digno de la vocación con que fuimos llamados, con toda ¿qué? Humildad o tapeinofrose, ¿sí? Aquí esta palabra difícil de traducir en su idioma griego es una sola palabra, ¿sí? ¿Por qué? Porque significa, fíjense bien, tener humildad en la mente. Eso significa tener humildad en la mente. Ahora, y esta humildad viene por el conocimiento también. Llega a venir por el conocimiento propio, porque a veces reaccionas y dices, bueno, ¿qué me conviene? Pues creo que ya no estar en el estilo y afloje con los demás y mejor humillarme, ¿no? Y ahí está humillando ¿qué? Sus pensamientos, ¿se dan cuenta? Y es llegar, fíjense bien, a tener el pleno conocimiento de nuestras capacidades, de nuestras debilidades e imperfecciones. Cuando tú tienes una mente humilde o humillada, o tener pensamientos humillados, te das cuenta de tus capacidades, de tus debilidades y de tus imperfecciones. Ahora, ¿cuál es el fin? El fin es no tener un mayor concepto de uno mismo. Ese es el fin. Y esta humildad se tiene que generar constantemente en la mente del cristiano. Y se debe de reflejar en sus actitudes externas. Fíjense, hace ratito iba yo caminando en la calle y de repente me vino un pensamiento, ¿no? Yo dije, no, si alguien ahorita viene y me quiere asaltar, me le pongo al brinco. O sea, así me llegó el pensamiento. Y yo dije, a ver, ¿qué estoy pensando, no? O sea, ¿cómo me le voy a poner al brinco? Tengo que humillar mis pensamientos. O sea, el Señor me dice, si te pegan en una mejilla, pon la otra, ¿no? Y mejor ríndete, ¿no? O sea, digo, no es pecado, ¿no? Que te lleguen malos pensamientos. Pecado sería que te los creas y los hagas. Pero nosotros tenemos que identificar y digo, no, o sea, realmente no es ya defenderme. ¿Y por qué? Porque yo no quiero tener un alto concepto de mi vida. Miren, Pablo se lo dijo a la iglesia. ¿Por qué se lo dijo? Porque veía a Pablo que en algún área de su vida, ya sea en la matrimonial, ya sea en la familiar educando a los hijos, ya sea en el área laboral, ya sea en el área congregacional,
algunos manifestaban tener un alto concepto de qué. O sea, creen que pueden hacer las cosas por sus propias fuerzas. ¿Ya viste cómo me salió? ¿Me quedó bien, sí o no? Me la sé de todas, ¿no? Y ahí es donde no alcanzamos a ver. El orgullo es como una nube así de humo que te nubla el entendimiento. Y a veces cuando menos piensas, ya estás hablando con jactancia, con orgullo, y entonces ¿qué sucede? No estás más bien teniendo un alto concepto de ti mismo. Pablo lo dijo en Romanos 12:3, por favor. Dice Romanos 12:3. ¿Ya están ahí? Por la gracia que se me ha dado, fíjense, ya desde ahí nos deja ver lo que hay en su corazón. Humildad, ¿sí o no? De la abundancia del corazón habla ¿qué? Dice, por la gracia que se me ha dado, les digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe de tener, sino más bien piensen de sí mismo con moderación. En otras versiones dice con cordura, ¿sí o no? Piensen de sí mismo con cordura, con moderación, según la medida de fe que Dios les haya dado. Ahora, en este caso, aquí en esta versión que estoy hablando, Pablo utiliza la palabra moderación. Esta palabra significa sofroneo. Sofroneo. Ahora, ¿qué quiere decir sofroneo? Quiere decir prudencia y buen juicio. O sea, que pienses de ti mismo con prudencia y con buen juicio. De tal forma que la humildad, fíjense bien, proviene de un conocimiento apropiado de nosotros mismos. ¿Sabes qué es lo único que nos lleva a tener un equilibrio de no tener un alto concepto de nuestra propia vida? El estar llenándonos de la palabra de Dios. El estar reconociendo que por la gracia de Dios estamos aquí. ¿Cuántos dicen amén? Ahorita lo cantábamos, tu gracia me ¿qué? Me basta. Ahora, mira, por la gracia de Dios estamos con vida. Por la gracia de Dios hoy fuimos a trabajar. Por la gracia de Dios hoy comimos. Por la gracia de Dios vestimos. Por la gracia de Dios estamos en este lugar, en la presencia del Señor, recibiendo su palabra y no estamos en guerra. Por la gracia de Dios, ¿se dan cuenta? Y por la gracia de Dios sirves a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Todo lo que haces, lo que tienes, es por la gracia de Dios. Nada es por, es más, ni esta vida que tenemos es nuestra, es por la gracia de Dios. Él nos está sosteniendo en este momento. ¿Sabes qué Él está haciendo que tu corazón esté bombeando sangre ahorita? Él lo está sosteniendo. No hay ningún poder como el de Él. Él resucita a los muertos. Entonces, tenemos que considerar bien este consejo que Pablo nos da. Por la gracia de Dios tienes un techo donde dormir, tienes una esposa, tienes un esposo. Por la gracia de Dios tienes hijos. Por la gracia de Dios, no, por la gracia de Dios, sería, ya te iba a decir, por la gracia de Dios los atiendes mal, no, eso es por desgracia nuestra. Atender mal a las personas. Ya no es por la gracia de Dios. Porque ahí es donde entonces tienes un alto concepto de ti mismo y ya no le agrada a Dios tú. Sabes que Dios a todos, fíjense, cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, ¿para qué lo llamó al desierto? ¿Para qué, perdón? Bueno, lo probó ahí en el desierto, pero ¿para qué? Para hacerlos libres, pero saben que los llamó para que ellos aprendieran a adorar a Dios, porque 400 años vivieron en Egipto, ellos aprendieron a adorar falsos dioses. Ya los sacó de Egipto físicamente, ahora los lleva al desierto para que ellos sacaran de su corazón ¿a quién?
A Egipto. Bueno, Dios ya te sacó del mundo. Ahora, ¿por qué nos tiene aquí el Señor? Porque está enseñándonos a que, dice el primer mandamiento, ¿no? ¿Qué dice? Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas. ¿Sabes qué le dijo Jesús al enemigo, al diablo? Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo ¿qué? ¿Sabes también para qué lo sacó Dios al pueblo de Israel de Egipto? Para que lo adoraran y le ¿qué? Y le sirvieran. Bueno, quiero decirte que para eso nos ha sacado el Señor. Para que le adoremos y le sirvamos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso es lo que vamos a hacer estando en la presencia allá con Dios, también en el cielo. Adorarlo y servirle. ¿Sabes que la adoración es un servicio a Dios? ¿Y por qué hoy llegaron tarde algunos? Ya nadie dijo nada. Digo, algunos por situaciones personales lo entendemos, ¿no? Pero hay quienes no. Hay quienes a lo mejor no se administraron bien su tiempo y bueno. Pero quiero decirte algo, Dios no te está condenando, te está dando la oportunidad para que el domingo sí llegues temprano. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Órale, ¿eh? Entonces, aún hasta eso cuando llegamos aquí, de Señor, perdóname por llegar tarde. La próxima vez me voy a esforzar y voy a llegar temprano. Eso habla de un corazón humilde. Fíjense, cuando mi esposa y yo íbamos, no hombre, ustedes están en la gloria, amados hermanos, de verdad. Pero nada más que el detalle es que luego se acomodan. Íbamos de Milpalta entre semana, teníamos que ir a los servicios los jueves hasta Culhuacán a las 7 de la noche. Terminaba la enseñanza a las 9:30 de la noche, regrésate a Milpalta. ¿A qué horas crees que llegábamos a Milpalta? Y cuando íbamos tarde le decía, ¿sabes qué? Ya llegamos tarde. Y de veras, y mi esposa me decía, ya mejor no vamos. Claro que vamos, tenemos que seguir esforzándonos hasta que logremos llegar temprano. Y lo logramos. Y eso era así estuvimos 6 años, amados hermanos. Y ya como el Señor vio que sí está, y cada que llegábamos tarde nosotros, yo le decía al Señor, perdóname. Y luego íbamos en el transporte, porque era con transporte público, no había carro. Y entonces le decía al Señor, ayúdame. Yo me incomodaba y yo le decía al Señor, ayúdame, yo quiero llegar temprano. Yo no quiero llegar tarde, ten misericordia de mí. Y entonces pues, el Señor me decía, pues sí te ayudo, pero aplícate, administra bien tu tiempo. Organízate bien desde temprano y haz a un lado todo lo que te está estorbando y camina hacia hacer mi voluntad. Y entonces ahí es donde el Señor, ¿qué dice? Dice el proverbio que al humilde, ¿qué hace Dios? Lo atiende, ¿sí o no? Lo ayuda. Y sí, quiero decirte que Dios nos ayuda. Ahora fíjate, algunos estamos aquí cerquita, ni a media hora de camino, ¿o sí? Alguien viene de más allá, bueno, las hermanas, ¿verdad? Que vienen desde Iztapalapa, pero bueno, andan por acá. Y gracias a Dios les ha provisto también un lugarcito donde quedarse. Pero imagínense, ellos vienen desde Iztapalapa y diario, así casi. Entonces, fíjense, qué importante es para nosotros considerar esto. A veces no lo consideramos, les voy a decir por qué, por falta de humildad. La verdad, cuando no tomamos en cuenta decir, ay Señor, perdóname, te ofendí, llegué tarde, y eso, cuando no hacemos eso, es porque nos está faltando humildad hacia con el Señor. Él espera que nosotros seamos sinceros con Él. La humildad implica reconocer nuestras propias debilidades. Aquí lo está diciendo, ¿sí o no? El diccionario. ¿Y cuántas veces las reconocemos? Ayer estaba yo platicando con mi esposa y de repente nos incomodamos un poquito por nuestra falta de sabernos comunicar correctamente. Y bueno, ella tuvo la humildad de acercarse y decirme, ¿podemos hablar? Y yo dije, ay, ya me ganó, me metió un gol. Yo quería llegar primero y decirle, me das la oportunidad de platicar contigo y pedirte perdón, pero me ganó. ¿Pero saben por qué me ganó? Porque me faltó ¿qué? Humildad. Sí, hermanos. Ya después pues la apliqué, como dicen allá en otros lugares, ¿no? Échale humildad.
le tuve que echar humildad y reconocer que sí, que no estábamos poniéndonos bien de acuerdo en nuestro diálogo. Entonces, qué importante es esto, reconocer nuestras debilidades y nuestras limitaciones, fíjense bien, sin llegar al extremo de la baja autoestima. O sea, tampoco te vayas al borde del precipicio, ¿no? O sea, sí, te das cuenta de tus debilidades, de tus limitaciones, pero no te vayas a la baja autoestima. Ay, no, ya ¿para qué voy a la congregación? Si siempre llego tarde. No, y luego si me llaman al servicio, no estás desde temprano y siempre llego tarde y siempre me regaña el pastor o el coordinador. Mejor ya no voy, mejor ya no sirvo. No se trata de llegar a la baja autoestima, no. O sea, sí te das cuenta de tu limitación, pero es ahí donde tú le tienes que pedir sabiduría a quién. Y Dios te va a dar sabiduría. Él dice, no lo digo yo, dice Santiago, el que esté falto de sabiduría, pídasela a quién. Y Dios la dará abundantemente y sin reproche. Entonces, qué importante también la humildad, fíjense bien, es capaz de reconocer las fortalezas y talentos propios sin caer en la vanagloria propia. Hace años estaba yo con un amigo pastor y a mí me impresionó, me impactó tanto su manera de hablar que yo le decía, no pastor, es que usted hizo esto y esto. Hermano, así me tomó la palabra y me dijo, no hermano, permítame, yo no hice nada, el Señor. Pero unas palabras y una actitud que yo me quedé así y dije, Señor, ayúdame, yo quiero de eso que Él tiene. Humildad. De reconocer también que los logros. Y también yo veía como de repente, pastor, le agradecemos por la palabra que trajo usted. Gracias a Dios, hermanos. No fui yo solamente soy un mensajero. La gloria es de quién? De Dios, el Señor. Es eso lo que el Señor quiere también. Que reconozcamos también lo que nos ha dado. Solamente somos utensilios en la casa del Señor. La verdadera humildad sabe darle la gloria únicamente a quién, no a uno mismo. La gloria es del Señor. Fíjense, una ocasión un hombre dijo, humildad no es pensar menos de ti, sino menos en ti. ¿Cuántos dicen amén? Sí. Piensa menos en ti, piensa por los demás. Ayer, híjole, no es vanagloria, lo aclaro, porque lo estoy ilustrando nada más. Esto, pero me pasó, sin querer, ahorita me estoy acordando que me pasó. Fui a un servicio y en la calle vi a una persona que estaba, pues, joven y drogándose, y casi por lograr procuro cargar folletos. Y traía mis folletos de compartir el Evangelio. Son una ayuda bien hermosa, porque también ahí te ayuda a dar el mensaje de salvación. Y me acerco con la persona y le digo, oye, ¿cómo estás? Y me dice, ¿tú quién eres? Le digo, no, pues yo solamente soy una persona cualquiera. Pero ¿me dejas comentarte algo? Y me dice, sí, ¿qué quieres? Y le digo, quiero decirte que el Señor te quiere llamar al arrepentimiento para hacerte libre de la esclavitud del pecado en el que te encuentras. Y entonces agarra y me dice, ya, y créeme, de veras, las personas hasta se quedan así sorprendidas cuando les empiezas a hablar del Señor. Y entonces le doy un folleto, porque también traía folletos de reto a la esperanza para personas con adicción. Y se lo doy. Y ya que se lo di, vi cómo lo dobló. Así lo agarró y lo dobló. Y me dice, ¿no te enojas si te digo que no quiero nada? Y le digo, no, el Señor te respeta. Me dio gusto platicar contigo, luego nos vemos. Me di la vuelta y yo entendí que había orgullo en su corazón. Luego me subo al transporte, en el del taxi, y el del taxi me empieza a hacer la plática, igual era de la banda, ¿no? Y ya íbamos cotorreando con el del taxi, ¿no? Y ya le iba yo predicando el Evangelio y terminé dándole también la palabra y el folleto.
y luego me subo al transporte público y lo mismo otra vez. Entonces, ¿qué dices? Cuando hay humildad, quiero decirte algo. No es pensar menos de ti, sino menos en ti. Y sabes que esas almas nunca se van a poder justificar delante de Dios que nadie les habló del Evangelio. La ley de la atalaya, ¿qué dice? Porque no quiero la muerte del impío, sino que el impío se vuelva de sus malos caminos a mí. Pero si tú no le dices nada, su sangre la demandaré ¿de quién? De ti. Ay, Señor, ya se me estaba olvidando que hemos sido llamados al ministerio de la reconciliación. ¿Cuántos dicen amén? Sí, amén. Por eso te voy a decir algo. No desaproveches ninguna oportunidad de predicarle a nadie. Hoy en la mañana el Señor me llevó a hacer ejercicio al deportivo y me encontré a dos niños. ¿Y qué crees que hizo el Señor? Los estuvo ministrando. O sea, el Señor, la gloria es de Él, nosotros no somos nada. Cuando hay humildad en tu corazón, piensas menos en ti y piensas por los demás, la necesidad que tienen los demás, de que su alma sea de quién? Del Señor. Estamos viviendo tiempos difíciles. ¿Sabes? A mí me impacta lo que está haciendo Dios. Pero tuvo que levantar una guerra en Ucrania para que más almas se vuelvan aquí. El domingo el servicio en las iglesias en Ucrania, así hermanos, así. Ay Señor, levanta una guerra en México. Levántala, Padre, levántala por amor a tu nombre, levántala porque la iglesia está bien comodín, como por ahí dice. ¿Sabes que parece? Yo vi las fotografías, me mandaron una información, vi las fotografías, parece campañas evangelísticas, hermanos, de años atrás cuando verdaderamente se predicaba el evangelio. Y todavía dice la persona que está escribiendo ahí, por favor, mándennos Biblias, necesitamos Biblias, la gente está volviendo a buscar a Dios. Porque están reconociendo sus limitaciones. ¿Cuántos quieren una guerra en México? Ya nadie dijo amén, ¿verdad? De veras, hermanos, a mí me impactó esas imágenes que me están compartiendo de lo que está pasando en Ucrania en las iglesias. Llenísimo el culto, la gente ahí, los ucranianos doblando sus rodillas en la nieve ahí, todo, clamando al Señor. Antes de Cristo la humildad era considerada una palabra vil que describía una actitud cobarde y menospreciable. Sin embargo, después de Cristo el cristianismo acuñó esta palabra convirtiéndola en una de las grandes virtudes de la fe. La segunda palabra que aparece en Efesios 4:2, ¿cuál es? Si recuerdan, la primera dice que es humildad y la segunda, ¿cuál es? Mansedumbre, ¿verdad? Y es la palabra griega praotes, praotes. La cual significa alguien que tiene las riendas de sí mismo. Alguien que tiene las riendas de sí mismo. Ahora, fíjense, esta palabra se utiliza para definir a un animal que ha sido domado o domesticado para obedecer y estar frecuentemente controlado. ¿De cuál palabra estamos hablando? Mansedumbre. Por lo tanto, el hombre que posee esta cualidad es el que tiene todos los instintos y las pasiones bajo ¿qué? Control. Ay, pastor, no, pues es que no, pues ¿cuándo vamos a hacer eso, pastor? No, o sea, no, espérame. Quiero decirte que la santificación en esta vida es progresiva, pero depende de quién, de uno mismo. Tú decides qué tanto te santificas y manifiestas la mansedumbre, manifiestas la actitud, manifiestas el control en tu manera de hablar, en tu manera de oír,
manifiestas tener dominio en tu manera de ver, en tu manera de actuar. Tenemos que aprender a ir desarrollando esta virtud de la mansedumbre. ¿Cuántos dicen amén? No sería justo decir que tal hombre tiene un dominio propio total, ¿no? Porque tal cualidad rebasa la capacidad humana, pero sí sería correcto decir que el que tiene esta cualidad vive bajo el control de ¿quién? ¿Cuántos dicen amén? ¿Se acuerdan de Esteban? De hecho fue el primer mártir, ¿sí? Por su predicación. Dicen que se enojaban, se enfurecían porque por tal sabiduría que tenía Esteban, y les daba coraje a los fariseos. No tenían mansedumbre, no tenían humildad. Pero Esteban, siendo lleno del Espíritu Santo, vivía bajo el control de Dios. A pesar de todo lo que le estaban refutando y le estaban diciendo, y todavía cuando lo estaban apedreando, ¿qué hizo Esteban? Señor, no le tomes en cuenta sus ¿qué? Entonces, esta palabra mansedumbre es la capacidad que se nos da para controlar la ira. No es lo mismo enojo que ira, ya lo hablamos, ¿verdad? Anteriormente ya lo hablamos. Una cosa es el enojo. La ira ya se vuelve ira cuando ya ofendes con palabras o con actos o actitudes a tu prójimo. Cuando ya te vas sobre de él. O sea, ya buscas venganza. Eso ya es ira. Y puedes vengarte diciéndole palabras que lo van a dañar, o puedes vengarte haciendo acciones que lo van a dañar. Ah, ¿no tienes bien la casa? Pues ahora no te doy, para que veas, no te doy el gasto completo, te doy la mitad. Se pusieron tristes las hermanas. Se está airando el varón contra la mujer, ¿se dan cuenta? Y luego la mujer también que no se deja, que le falta praotes. Ah, sí, pues hay que tener tu madre de comer, dicen. No, está tremendo. O sea, esa es la gravedad del pecado. Y si no me traes el gasto, ni vengas, es más, dame las llaves, échamelas. ¿A qué vienes? Se cae en esas situaciones. Entonces, ¿qué habla eso? De falta de ¿qué? De mansedumbre. O la mamá que ya el papá se la hizo de emoción y luego la mamá se desquita con los hijos, ¿no? ¡Órale! Ustedes ni hacen nada. ¡Órale, apúrenle! ¡Órale! Hacer las cosas. Nada más se la pasan ahí acostados. Y empieza la mamá a darle duro sobre de los hijos, ¿no? Ya se aira y se desquita. Y es algo bien tremendo. Entonces, praotes es la capacidad que se nos da para controlar la ira, para no vengarnos aun cuando pudiéramos hacerlo. En este sentido, esta palabra praotes o mansedumbre, fíjense bien, es la cualidad que nos hace humildes aun cuando somos provocados a ira. Esa cualidad de mantener sumisas todas nuestras emociones y someternos a Dios. No, ayer créanme que esta persona con la que les digo que estaba platicando, bueno, yo no estaba platicando, él me estaba insultando y me estaba diciendo de cosas, esta persona que estaba tomada. Yo sabía, cuando él me empezó a decir de cosas, me empezó a insultar, yo sabía que era el enemigo usándolo. Así ya directamente me empezó a atacar. Me dijo otras palabras más fuertes, ¿no? Pero digo, Señor, mejor, como dice la Biblia, calladito nos vemos, más bonito, ¿sí o no? Eso no dice la Biblia, es para ver si están despiertos. Entonces, esa es la parte que necesitamos desarrollar. Ahora, no nada más ahí, en el matrimonio, en la familia, en el trabajo. Necesitamos pedirle la ayuda a Dios. ¿Sabes dónde empieza la ayuda? Cuando primeramente lo reconocemos que nos falta humildad y mansedumbre. Señor, me falta humildad para reconocer mis errores primeramente contigo y luego hacia con mi prójimo.
ya sea mi esposo, mis hijos, y hablar la verdad. Y me falta humildad para reconocer también cuando me equivoco allá en el trabajo, o en la calle, o en la congregación. Y también, Señor, sinceramente te quiero decir, ¿sí?, que me falta mansedumbre para dominar mis emociones. Ayúdame, lo reconozco. Todavía la mecha es corta, Señor, necesito una mecha larga. Algunos se ríen de nervios, mírenlo nada más. Pero el Señor nos va a ayudar. ¿Cuántos dicen amén? Por eso estamos aquí. Yo sé que está siendo confrontada nuestra alma y nuestra vida ahorita. Que todavía se nos van a uno que otro chispazo por ahí, ¿no? Nada más no vayan a hacer feria de juegos pirotécnicos en su casa, por favor. No tantos chispazos, ¿no? Empiezan los cohetes y corren los hijos, ¿no? Para allá y para acá, ¿no? Estas dos cualidades, hermanos, son tan relevantes en nuestra vida cristiana que todos debemos de esforzarnos por aplicarlas, especialmente porque nuestro Señor Jesús nos exhortó a imitarlo en estas cualidades. Vayamos por favor a Mateo capítulo 11, versículo 21. Aquí nos va a decir cómo podemos obtener esa parte para aplicarla a nuestra vida. Porque algunos dicen, pastor, yo sí quiero, pero no puedo. ¿Cómo le hago? Dígame cómo, pastor. Ya me está usted diciendo qué es lo que debo de hacer. Ahora dígame cómo lo hago, pastor. Necesito el cómo. Jesús dijo claramente en Mateo capítulo 11, versículo 29. ¿Ya están ahí, hermanos? Sí, amén. Llevar mi yugo sobre vosotros y aprender de mí, que soy ¿qué? Manso y humilde de corazón. Y dice, y hallarán descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera, ¿qué? Ahí va. Yo lo he ilustrado porque así lo deja ver el Señor. Dice, lleven mi yugo sobre ustedes. ¿Cuál es el yugo de Jesús? Ok. Lo voy a ilustrar porque los que trabajan en el campo o trabajaron se dan cuenta que para arar el campo antes no había tractores, utilizaban 2 bueyes, ¿sí o no? Y para que los 2 bueyes jalaran parejo, ¿qué le ponían a los 2 bueyes? El yugo, para que jalen parejo. Ahora fíjense bien. No podían poner 2 animales distintos, un buey y un asno. ¿Por qué? Porque no iban a jalar ¿qué? ¿Y qué se iba a echar a perder? La tierra. ¿Sí o no? Iba todo mal. Ahora, ¿qué necesitamos nosotros para jalar parejo con el Señor? Llevar su yugo. ¿Cuál es el yugo de Jesús? Lo tienes ahí, su palabra. La palabra de Dios es como un yugo a nuestras vidas espiritualmente. Pero no es un yugo que nos lastime. Cuando tú ponías un buey con un asno, se lastimaban los animales también. ¿Ven por qué esa palabra que dijo Jesús, no te unas a yugo qué? Bueno, los que están en esa situación, híjole, qué tremendo. Pero se lastiman, ¿sí o no? Se lastiman, se dañan y echan a perder la tierra. O sea, el corazón, para que me entiendas, su corazón se daña, se lastima, se echa a perder. Los que están jóvenes, yo les digo, hermanos, yo le digo a un jovencito de aquí de la congregación, mira, yo te recomiendo que apliques la de Pablo, mejor quédate sin casar. Y ahí estoy duro con él, ¿no? Le digo, es lo que yo te recomiendo, pero si tú no quieres, bueno, está bien, cásate. ¿Sí me explico? Pero si te vas a casar, que no sea con una filistea, que sea con una hebrea, aunque sea fea, pero que sea hebrea, ¿no? Entonces, es importante siempre que sean del mismo ¿qué? Para que no echen a perder la tierra, sus vidas, para que no se lastimen. Ahora, cuando tomas la palabra de Dios
y la pones sobre tu vida, sobre tu mente y sobre tu corazón, ahí es donde aprendes a ser manso. Aprendes. Yo recuerdo que cuando el Señor me trajo a sus caminos, los primeros 3 meses, yo le tenía, como todo cristiano, ¿no? Cuando llegamos al Evangelio, lo que queremos que es comer espiritualmente, ¿no? Le predicamos hasta al perro a veces, ¿no? Le hablábamos hasta de Cristo, ¿no? Y entonces, en una de esas, fíjense, Dios permitió. Yo acompañé a mi papá al tianguis y de repente, de regreso, se estacionó un carro atrás y no nos dejaba salir. Mi papá se baja y le pide permiso al del carro para que nos dejara salir y no quiso y se le puso al tú por tú. Total de que se armaron de golpes y me bajé yo, pero no a golpear, ¿no? Entonces me bajo y siempre tenía yo el hábito de cargar una Biblia de bolsillo pequeña. Y siempre donde me subía al transporte público a leer, donde quiera que iba, mi Biblia. Y esa ocasión traía mi Biblia acá atrás, ¿no? Mi pantalón de mezclilla, y de repente se me viene una persona sobre de mí y me dice, ¿tú qué? Y le digo, no, nada, no. Yo, de veras, créanme, cambió bien. O sea, tanto te llenas de la palabra, tomas el yugo de Jesús, que aprendes a ser manso y humilde. Y me agarraron y me estaban sangoloteando y me tenían así de la ropa, así bien, sangoloteándome. Y quién sabe cómo así volteó y atrás venía una señora con un tabique así, y que me zafo, gracias a Dios. Y que les grito, en el nombre de Jesús, ¿qué no se dan cuenta que Dios no quiere esto? Y que saco mi Biblia, ¿no? Mi espada, ¿no? Van a creer que espiritualmente se cambió todo eso. Y yo volteé a ver a mi papá, no, mi papá ya estaba hasta la esquina. Señor, gloria a Dios, al menos se gana corriendo, ¿no? Pero créanme, se movió espiritualmente algo. Ese es el poder de Dios. Pero cuando tú tomas esta actitud de ser manso, o sea, te humillas. Dice, aprender de mí que soy manso y humilde y hallarás descanso para ti. Lo vas a hallar, créeme. Pastor, es que mi hijo no quiere venir a la iglesia, es que mi esposo, no, ponte ahora. Ponlo en manos de Dios y espera. Eso sí, Dios lo va a tratar. O Dios, más bien, Dios le va a mover las circunstancias para que Él se doblegue y se humille y voluntariamente alinee su voluntad a la voluntad de quien. Ahí está el profeta Jonás. O sea, yo sé que Dios no puede tocar nuestra voluntad, pero sí puede mover las circunstancias para que nosotros nos rindamos aquí. Y entonces vas a hallar descanso para tu alma. ¿Por qué? Porque el yugo de Jesús es fácil y ligera. ¿Sabes? Cuando nosotros no consideramos la humildad y la mansedumbre en nuestra vida, no es porque no querramos nosotros, sino porque nos hace falta estar diario tomando el yugo de quién. Sí. Si tú te das cuenta que tienes reacciones que no son humildes y que son de defenderte, de justificarte, de tú querer llevarla siempre en la primera o el primer lugar y todo, entonces hace falta que te llenes de la palabra, del yugo de Jesús. Y sabes, cuando no haces eso, pues luchas, tu carne a veces hasta se pone así como los dos. ¿Por qué no me puedo dominar? Sí, porque te falta llenarte del yugo de Jesús. Porque sigo actuando igual, soy cristiano, soy cristiana y todavía, Señor, ¿no? Llénate del yugo. Ve y quebrántate ahí en la presencia de Dios y dile, Señor, tu gracia me basta. Ayúdame. Empieza a reconocer tus debilidades, empieza a confesar tus pecados y habla con el Señor. Al humilde, Dios lo atiende, pero al orgulloso y soberbio lo mira de frente. ¿En qué área de tu vida te está faltando tomar el yugo de Jesús? Llenarte más.
Él, quiero decirte algo, Él te quiere dar descanso esta noche, pero necesitas hablar con Él. ¿Cuántos quieren descansar en paz esta noche? Vamos a hablar. Vamos a hablar con el Señor esta noche. Vamos a ponernos a cuentas con Él y hablarle la verdad. Decirle, Señor, perdón. En algún momento se me ha subido demasiado, ¿sabes? Necesito humillar. Ayúdame. A veces tu carne no se quiere humillar, pero es ahí donde tienes que hablar con tu mente y con tu corazón y decir, Señor, ayúdame a humillarme. Lo necesito. Necesito aprender de ti que eres manso y humilde de corazón. Quiero hallar descanso para mi alma. Y si Dios te trajo esta noche aquí, es porque te va a dar descanso. ¿Cuántos lo creen? Vamos a ver. Si gustan ponerse de pie, ¿no? Todavía. Vamos a tomar un tiempo. Para platicar con el Señor y abrir nuestro corazón. Dale gracias a esta noche por la oportunidad que nos da de acercarnos a su trono de gracia. Sí, Señor. A tu trono de gracia nos acercaremos con confianza, en plena certidumbre de fe, con corazón sincero, reconociendo tu grandeza y nuestra pequeñez, Padre, reconociendo tu majestad, tu santidad, tu justicia, tu amor y tu perdón. Estamos aquí esta noche para reconocer nuestras debilidades, de que somos polvo y al polvo volveremos algún día. Señor, gracias por hablarnos y confrontarnos esta noche, y hacernos ver, saber y entender que ha habido en nuestro corazón actitudes, Señor, de autosuficiencia, de falta de humildad y de mansedumbre en nosotros, que nos han llevado a pecar contra ti. Perdónanos. Perdónanos por manifestar, Señor, altivez, arrogancia, autosuficiencia. Perdónanos por no reconocer cuando te ofendemos, Señor, y aún también no reconocer cuando ofendemos al prójimo. Todo esto es por falta de humildad en nuestro corazón. No culpamos a nadie, Señor, somos responsables. Hoy nos responsabilizamos, Señor, ante tu presencia de nuestro pecado, de nuestra falta de humildad y de mansedumbre, que nos ha llevado a ofenderte y a ofender a otros. Y eso ha sido por no tomar con tu yugo. Perdóname por no buscar llenarme de tu presencia, de tu palabra, de tu Espíritu Santo. Porque aún eso manifiesta orgullo, Señor, falta de humildad, para presentarme todos los días, cada que tú me permites despertar y presentarme delante de ti y pasar un tiempo contigo. A veces lo que hago es despertar, Señor, y solamente con mis palabras darte gracias y correr a mis actividades. Perdóname. Perdóname, estoy arrepentido, arrepentida, Señor, por no tener una sincera comunión contigo. Mis acciones lo demuestran.
Es más, Señor, hasta mi visión se vuelve corta. No alcanzo a ver tus planes y tus propósitos cuando hay eso en mi corazón de falta de humildad y de mansedumbre. Perdóname. Hoy me arrepiento, Señor, de mis pecados. Ayúdame a humillarme delante de ti, porque tú al que se humilla lo atiendes, mas al altivo lo miras de lejos. Señor, yo no quiero ser altivo. Yo quiero vivir todos los días de vida que tú me prestes, humillado bajo tu poderosa mano, Señor, para que tú me ayudes cuando fuere tiempo, Señor. Hoy me humillo. Si tienes la necesidad de doblar tus rodillas, dóblalas. Estás delante del Señor y hazlo. Ten la libertad en el Señor de rendirte a Él. Porque la oración también es la oración con humildad. Y esa oración con humildad es con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, nuestro espíritu y nuestro cuerpo. Señor, hoy nos humillamos delante de ti. Ten misericordia de nosotros, oh Jehová. Por tu abundante compasión no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron tus misericordias, y nuevas son cada mañana, y grande es tu fidelidad. Por tu misericordia no hemos sido consumidos. Gracias por la oportunidad que nos das de venir aquí a tu casa, a tu presencia, y ponernos a cuentas contigo, Señor. Gracias. Ayúdame, Señor, que de hoy en adelante, Señor, yo me llene de tu presencia, así como Esteban era un hombre lleno del Espíritu Santo, de sabiduría, de humildad también, Señor. Lo demostró con sus palabras, con sus acciones, a pesar de toda la provocación, Señor, que permitiste que viniera a su vida. Tú lo permitiste, Señor, para dejarnos ejemplos, Señor, de humildad también. Y qué máximo ejemplo que el tuyo, mi Señor y Salvador, Jesucristo, que aun cuando te golpeaban y te maltrataban, no abriste tu boca, sino como oveja fuiste llevado al matadero, mi Señor. Siempre manifestando humildad y mansedumbre, Padre, en tu corazón. Gracias, Señor Jesús. Necesitamos ser humildes, necesitamos ser mansos, porque bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra, Señor. A veces no respondes nuestras oraciones por la falta de humildad, Padre, la falta de mansedumbre también. Pero hoy nos humillamos delante de ti. Hoy te pedimos misericordia, Señor, a nuestras vidas. Perdónanos, Señor. Perdona a nuestra familia también por tanta altivez, Señor, que ha habido en nuestras vidas. Perdónanos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Perdónanos como iglesia, Señor, por la falta de humildad y mansedumbre en nuestras vidas, en nuestros corazones. Hoy estamos dispuestos a tomar tu yugo de hoy en adelante y caminar contigo, Señor, y hallar descanso para nuestras almas. Señor, ayúdanos. Danos descanso, Señor, en esta noche. Que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, Señor, descienda sobre nuestros corazones. Y que tu Espíritu Santo, Señor, llene nuestras vidas de tu presencia. Llénanos. Ministranos, Señor. Necesitamos tu ayuda. Aquí estamos. Gracias, Señor. Gracias por esta comunión, Señor, tan deleitosa contigo. Gracias. Queremos decirte que te amamos, que te necesitamos.
Gracias a ti estamos aquí. Muchas gracias. Te adoramos. Alza tus manos al cielo y adoramos. Dile, Señor, te adoramos. Tú eres el motivo de nuestra reunión, Señor Jesús. Tú eres el motivo de nuestra adoración. Eres el deseado de nuestro corazón. Eres el amado, Señor, de las naciones. Tú vienes pronto, Señor, y nos estás preparando y limpiando, Señor. Quieres que seamos una novia que mantenga sus vestiduras blancas, limpias, sin mancha. Y aquí estamos. Aquí estamos delante de ti, Señor, para adorarte y exaltarte, Padre eterno y celestial. Gracias. Gracias, Señor. Muchas gracias. Gracias por este amor tan deleitoso, Señor, que mandas a nuestras vidas. Esta noche, Señor, nos vamos bendecidos por ti. Gracias por sanar nuestro corazón y restaurarlo y perdonarlo. Y ayúdanos, Señor, a ser ejemplos de humildad y de mansedumbre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Gracias, Señor. Demos gracias a Dios por su amor, su misericordia, su gracia en nosotros. Llegamos al momento de ofrecer a Dios, los hermanos, que gustan acompañarme en el libro de Proverbios 11, 24 y 25. Si alguien desea un solo, por favor, que levante su mano, mi hermano Alberto se los va a llegar. Yo solo voy a leer en la versión Reina Valera actualizada, que nos dice: hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen indebidamente solo para acabar en escasez. La persona generosa será prosperada, y el que sacia a otros también será saciado. Vamos a ver, hermanos, ponernos de pie, por favor. Padre, te damos gracias, bendito Dios, en esta noche, Señor, primeramente por tu palabra, Padre, que nos has hablado en esta noche. Sabemos, Señor, que te hemos fallado muchas veces y que por tu gracia, Señor, es que estamos aquí, Padre. Gracias te damos, Señor. Te rogamos, Padre, que te agrades de estas ofrendas, de este diezmo, Señor, en la cual tu iglesia te deposita, Padre. Sabemos que todo lo que hay, Señor, es tuyo y tú nos lo has dado a nosotros, Señor. Y de lo que tú nos has dado, Señor, nosotros estamos ahorita regresando un poquito, Padre. Gracias por tu generosidad, gracias por tu amor hacia nosotros, por el sustento en nuestra mesa, en el sustento en nuestra casa, Señor, por todas tus provisiones. En nombre de Cristo, tu Hijo, gracias, Señor, que así sea. Amén. Tengan buenas noches, Dios les bendiga, descansen en el Señor.